Vía Zoom con la abogada Anita Galarza, asambleísta por Construye, con quien dialogaremos importantes temas que se manejan en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, abogada? Bienvenida a los micrófonos de Unión Radio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo para todos los radioescuchas de Unión Radio. Abogada, vamos a tratar un tema bastante con debate que se generó este fin de semana en las redes sociales. Y yo tengo algunas preguntas, me parece interesantísimo esto de la ley de erradicación de la violencia y acoso laboral. Denos detalles, desglósenos qué específicamente conlleva a esa ley que protege a los trabajadores. Bienvenida, abogada. Bueno, recordemos que ahora vivimos en una época tecnológica y gracias a la tecnología podemos estar permanentemente conectados, pero también hay que reconocer que esa tecnología ha abierto la puerta de que ciertos empleados fuera de horario laboral sean solicitados a través de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o llamadas en sus vacaciones o fuera de su horario laboral. Y por eso es que una de las cosas que se está buscando arreglar en la ley para evitar el acoso laboral es que fuera del horario laboral los empleadores o las personas en general no estén contactando a los empleados para solicitarles información sobre temas de trabajo porque están fuera del horario de trabajo. Entonces, la ley para erradicar la violencia y el acoso en los trabajos fue aprobada por unanimidad. Tiene reformas enfocadas en el Código de Trabajo, en la Ley Orgánica de Servicio Público, que es la LOSEP. Y para poner un poco más sucinto la información que yo pueda darles sobre esta ley que se aprobó es que se considera como acoso todo tipo de comportamiento que pueda causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, digital. También las amenazas que se incurren, ya sea una vez de manera repetitiva, que tenga que enfrentar el trabajador en las situaciones de maltrato, la humillación e incluso si trasciende a redes sociales. Entre los cambios más importantes se incluyen las sanciones a los empleadores que obligan al trabajador a estar pendiente del celular, que es lo que estábamos hablando al principio de esta entrevista, que las sanciones no solamente es a quien pida que estén pendientes del celular, sino también a correos electrónicos, mensajes fuera de su horario laboral. El empleado que sea víctima de acoso laboral también tiene que notificar de manera inmediata o puede notificar de manera inmediata al Ministerio de Trabajo y el inspector va a realizar la investigación y definirá las sanciones pecuniarias, es decir, económicas, las disculpas públicas de los agresores y las medidas de protección para el afectado. En el caso de que no pueda identificarse a los responsables de violencia en redes sociales, como una medida de reparación, se va a disponer que en estos medios se emita un comunicado que dejará en constancia que se trata de un presunto caso de acoso. Y bueno, esta ley no solamente se aplica para el sector privado, sino también para el sector público. Y otro tema también importante que me parece valioso informar es que mientras dure la etapa de investigación, ninguno de los empleados podrá ser despedido. Mientras se esté investigando, el empleador no va a poder despedirle al empleado. Y bueno, esta norma establece un plazo máximo de 180 días para que el Ministerio de Trabajo emita el reglamento sobre los procedimientos y las sanciones de esta ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero que tiene que pasar también el filtro del Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República, donde tiene diferentes opciones: veto total, veto parcial o la sanción, que es aprobar íntegramente el texto que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Abogada, ¿esto solo sería de empleador o a empleado? Porque también resulta que dentro de las empresas hay empleados que se creen dueños de las empresas y comienzan a humillar, desprestigiar o a dar calificativos que nada que ver y comienzan a hacerlo sentir de menos a su compañero o influir también para que lo voten, por decirlo así, en esa conexión con los jefes. ¿También incluye dentro de esto? Porque eran comentarios Sí, que también claro. leí en redes sociales. Claro que sí, o sea, si un compañero de trabajo le tiene... Si un compañero de trabajo le tiene animadversión a otro compañero de trabajo y a través de redes sociales le acosa, o si
le está acosando igual fuera del horario laboral, todas esas cosas, el empleado que está sufriendo ese acoso laboral tiene que notificar al Ministerio de Trabajo y el inspector de trabajo inicia el proceso, ¿no? Entonces esto lo que busca es cuidar el ambiente laboral, que se trabaje dentro del horario laboral, que no les estén pidiendo cosas del trabajo fuera del horario laboral o en sus vacaciones o en su época de maternidad. Es decir, una vez que ya salió del trabajo, ya es el momento en que esa persona puede dedicar ese tiempo para sí mismo. Todo mundo tiene derecho a tener un tiempo para sí mismo, para su familia o para su vida fuera del ámbito laboral. También se está buscando, por ejemplo, que no se den situaciones como las amenazas para que presenten la renuncia o hacerles la vida imposible hasta que presenten la renuncia, como se le dice, entre comillas, cuando les renuncian. Entonces, todas estas cosas nosotros estamos viendo. Ahora veamos cuál es la reacción del presidente, porque no nos olvidemos que tenemos un presidente que le envió a la vicepresidenta a Israel. Entonces, yo no sé qué opine sobre el tema de la violencia laboral. Que hay bastante, y sobre todo la mujer que la sufre casi cada diario, abogada. Y usted que es mujer quizás lo pueda detallar aún más. Claro que sí. Abogada, nos llega un mensaje de nuestro buzón de WhatsApp. Dice, también está dentro de que nos convoquen a una reunión o charla fuera de los horarios del trabajo. A mí me llaman a reunión cada vez y cuando, fuera de mi horario, incluso en días libres. Ya, claro que pueden llamarle a una reunión o charla siempre y cuando le vayan a pagar sus horas extra. Y si no hay pago, denuncio entonces. Claro que sí. Si a usted le están pagando por ese trabajo que está haciendo fuera del horario laboral, ese trabajo tiene que ser remunerado y dependiendo del horario. Horas extra, pueden ser las extraordinarias, o sea, todo eso tiene que ser remunerado. Y si usted no le están pagando y le quieren obligar a asistir a algo fuera de su horario de trabajo, atender temas de trabajo fuera de su horario de trabajo, puede denunciar esta situación en el Ministerio de Trabajo. Y mientras se da la investigación del tema, no le pueden despedir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los empleadores o los jefes? Evitarse este tipo de situaciones y respetar el horario laboral, las 8 horas. Y si quieren que trabajen más fuera de las 8 horas, pues tienen que reconocer el valor del trabajo que se está haciendo fuera de ese horario laboral, porque muchas veces se da que les dicen, ponte la camiseta, tienes que estar puesto la camiseta y les hacen trabajar más de las 8 horas, pero no les reconocen el trabajo que hacen fuera de ese horario laboral. Y eso es totalmente contraproducente, desmotiva, es injusto y también es un retroceso dentro del ámbito laboral. ¿Qué procedimiento debe seguir el que se sienta afectado dentro del ámbito laboral? Usted decía contactarse directamente con el Ministerio de Trabajo. ¿Debe acudir al Ministerio del Trabajo o lo debe hacer de forma digital? ¿Cuáles serían los procedimientos, abogado? Porque yo veía algunos comentarios en redes sociales de personas que también decían, bueno, ahora será que también protegen al trabajador, porque cuando uno quiere seguir estos procesos, a veces lo terminan despidiendo y no se da la respuesta que ese trabajador necesita, o sea, una solución, más no el despido como tal. Bueno, es que eso también hay que decirlo, ¿no? Mientras se da el proceso de investigación, el trabajador no puede ser despedido. Es ineficaz ese despido, mientras el Ministerio de Trabajo está investigando. Ahora también, digamos que hay un trabajador que le tiene animadversión al jefe o a la jefa. Y ese trabajador se hace una cuenta troll y le está injuriando o acusando a través de redes sociales. El empleador sí demuestra también que está siendo víctima, o sea, no solamente el empleador, digamos el jefe inmediato, el jefe inmediato de un departamento está sufriendo igual un tema de acoso, porque no solamente es desde el jefe y el dueño hacia abajo, sino también se puede dar viceversa. Esto lo que busca es que todas las personas que están inmersas en el ámbito laboral gocen de respeto. Y también respeten y sean respetados. Respeten el horario, respeten la integridad, respeten el buen nombre, respeten los derechos de las personas y de los seres humanos, sean jefes, sean empleadores, sean directores. Tiene que primar el respeto en el ambiente de trabajo. Y si es que eso no se está dando, pues les estamos entregando una herramienta legal para que puedan
solicitar que se investigue y si es que se determina que ha habido algún tipo de acoso laboral, de violencia laboral, pues el responsable tenga que responder ante el afectado, ya sea de manera pecuniaria, es decir, pagándole una indemnización con disculpas públicas u otro tipo de reparaciones que estarán establecidas en el reglamento, que tiene que ser ya una vez que se pase a registro oficial. El reglamento tiene que hacerse por parte de la institución que tiene que poner en práctica esta ley. Asambleísta, leía algo sobre el tema de la reforma al Código Laboral. Hablan el tema de conflictos laborales. Esto es interesante porque aquí en Ecuador hay muchísimos conflictos laborales y el tema es que no se resuelven a favor del trabajador. Muchos trabajadores, llamemos por ejemplo los ex trabajadores de la cervecería, por ejemplo, años y años y años pidiendo justicia, y entiendo que ahora último la Corte Constitucional algo ayudó, pero todavía esta gente no había podido cobrar su dinero producto de su jubilación, de su despido. En ese marco hay muchísimos conflictos laborales y permanentemente vemos al FUC que está en las calles hablando de este tema de los conflictos laborales, que nunca se da, dice, o hay justicia para los trabajadores o ex trabajadores. En ese marco, esta reforma plantea el tema de los conflictos laborales. ¿Se va a hacer algo en esa línea, asambleísta? Esta reforma está más enfocada en una situación del trabajador como un ser biopsicosocial, en el cual los trabajadores no solamente se encuentran motivados porque se les pague un sueldo, sino también porque se les respete. Se les respete como valorar su trabajo, se les respete como que una vez que salen del trabajo ellos tienen derecho a tener su vida personal, a estar en su casa sin tener que estar atendiendo temas del trabajo, estar revisando correos electrónicos. Porque claro, el terror fue que salieron de vacaciones, no revisaron el correo electrónico, como estaban de vacaciones no respondieron y ahora que les vayan a despedir. No, eso se acabó. Esa es una de las cosas que tiene que acabarse con esta ley, para que todas las personas que están inmiscuidas en el ámbito laboral puedan tener pues este sano ambiente. Ahora, sobre el tema de derechos laborales que no han sido cancelados por parte de empleadores, por parte de empresas, eso ya se encontraba normado, eso ya se ha resuelto incluso por parte de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo constitucional del país. No existe nada más sobre la Corte Constitucional y nada más queda que las instituciones cumplan con esas obligaciones económicas. 8:18. Abogada, usted hace unos minutos también daba detalles sobre el tema de la tecnología, las redes sociales, que ahora da para muchísimas cosas. Yo tengo un caso, en su momento un compañero creó unas cuentas falsas, tomando mis fotos, publicándolas y haciendo un daño. Yo coloqué la denuncia y ¿qué me dijeron en la fiscalía? Lo que pasa es que cuando son redes sociales o temas tecnológicos es más complicado, usted nos puede traer evidencias, pero eso no sirve de mucho. Y bueno, el proceso quedó ahí. Pero a mí se me hubiese gustado ir más allá. Quizás esto también se ha considerado dentro de todas estas reformas que ustedes han venido trabajando en el ámbito laboral, porque yo sí decía, ¿cómo puede ser posible que el tema de las redes sociales no se tomen en cuenta si estás haciendo un prejuicio a una compañera tuya de trabajo, abogada? Claro que sí, es justamente lo que estábamos comentando, que a veces es entre compañeros de trabajo, a veces la envidia, a veces el celo profesional de ver cómo va progresando un compañero de trabajo ocasiona que empiecen a hacer un odio y busquen hacerle daño. Y claro, lo que nosotros hemos aprobado no está visto desde el ámbito penal. Claro que se puede reservar si es que ya es una acción como por ejemplo una calumnia, eso ya es un ámbito penal, es una querella, es una acción privada donde va la persona afectada y presenta la querella frente a la Fiscalía General del Estado y tiene que presentar prácticamente todo listo, tiene que llevar materializado y pedir un peritaje y bueno, es un proceso un poco más largo. Siempre el ámbito penal toma un poco más de tiempo. Nosotros hemos dado una salida administrativa para que estos procesos sean mucho más rápidos. Y claro, tiene que haber un debido proceso. Si es que hay alguien que dice que sus compañeros de trabajo le están acosando en redes sociales, tiene que hacer materializar ese contenido de las redes sociales. Ahí se tiene que hacer peritaje, se demuestra quién es el autor de dichas publicaciones y una vez que se ha demostrado quién es el autor tiene que pagarle económicamente al afectado, o sea, quien está injuriando. Y las disculpas públicas.
Asambleísta, la vi muy activa usted en las últimas reformas que se querían hacer también al Código Orgánico Integral Penal. En esa línea, ¿cómo quedó el tema? Los señores de la bancada de Revolución Ciudadana abandonaron la sala, no contaban con los votos. En ese marco, el tema de estos cambios que se querían dar, ¿en qué quedó, asambleísta? Se quedó en el limbo. A ver, para decirlo brevemente. La Comisión de Justicia es la comisión que trata las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal fue aprobado en el 2014 por la mayoría de asambleístas correístas. Sí, sí. Y el tiempo nos ha indicado cómo este Código Orgánico Integral Penal se fue convirtiendo en un libro que permitió la delincuencia, que permitió la impunidad. Por lo tanto, necesitaba tener reformas. Lastimosamente, el presidente tomó la decisión equivocada, yo sí tengo que decirlo. Yo sé que hay mucha gente que le cae bien al presidente, a mí no es que me caiga mal, pero las cosas como son. Fue un error que el presidente le haya entregado la Comisión de Justicia al correísmo, porque lo que sabíamos era que el correísmo iba a buscar la impunidad de sus financistas y de sus líderes. ¿Ok? Entonces, aún así, pese a advertirle, el gobierno decidió entregarle la Comisión de Justicia al correísmo. Por lo tanto, esa comisión está presidida por el correísmo. De 9 comisionados, 5 le corresponden al correísmo, por lo tanto, también tienen mayoría en esa comisión. Entonces, como lo habíamos advertido, buscaron impunidad y dentro de las más de 80 reformas del Código Orgánico Integral Penal, mezclaron reformas que lo que buscan es la impunidad de sicarios, narcotraficantes y líderes de ciertas agrupaciones políticas. Por eso es que nosotros le advertimos al país. Una vez que le advertimos al país y salió a la luz el chanchullo que estaban haciendo en la Comisión de Justicia, quedaron mal ciertos legisladores de otras bancadas, como ADN y el Partido Social Cristiano, que votaron a favor de esas reformas que buscan la impunidad. Y fingieron demencia y dijeron que pobrecitos, ellos no sabían lo que estaban haciendo, que no habían leído, que ellos son chiquitos, que no saben lo que pasó. Pero bien que sabían, porque eso se estaba tratando desde 8 semanas antes. Tanto sabían la barbaridad que iban a votar, que principalizaron al alterno, del alterno, del alterno, del alterno, para que aprueben eso. Entonces, ya una vez que llegó al Pleno de la Asamblea Nacional, el correísmo mocionó que se voten los más de 80 artículos, no contó con el apoyo y se salieron. Y después que se salieron, unos minutitos después, la mitad de la bancada de ADN se une al correísmo y también se sale de la sesión de la Asamblea Nacional y deja sin quórum, y deja sin la posibilidad de que se siga tratando el tema de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Así que lastimosamente ahorita lo que queda es que o se vuelve a instalar la sesión, que será presidida por la asambleísta Viviana Veloz del correísmo, porque el asambleísta del Partido Social Cristiano Henry Kronf le pidió permiso y le dejó encargada la asamblea al correísmo, es decir, a Viviana Veloz, o no se trata esto dentro de 60 días y se archiva y se resuelve vía consulta popular, porque muchas de las reformas que estaban planteadas en este informe están también como preguntas en la consulta popular que llamó el presidente Daniel Noboa. 8:24 minutos, asambleísta. ¿Qué pasó con ese tema del IVA? ¿Se va a subir al 15%? ¿Cuáles fueron los trabajos que se hicieron en la Asamblea Nacional? Hay muchas personas que decían, ¿lo pudieron haber evitado los asambleístas? ¿Ustedes lo podían evitar o no? Adelante, legisladora. Era inminente, lastimosamente la subida del IVA era inminente. En mi bancada hubo libertad de votación. Yo no voté a favor de que se suba el IVA. Otros compañeros votaron a favor que se sube el IVA y se respetaron cada uno de nuestros criterios. Yo creo que quien más tiene que ser quien más apoye. Y yo voté en cambio en las otras opciones que le dio la Asamblea Nacional al presidente para lograr salir de esta crisis económica, que básicamente se enfoca en que quien más tiene sea quien más pague. Los más ricos del país tienen que ser los que más colaboren. Lo típico de los gobiernos que van a servir a los poderosos es que llegan, les perdonan las deudas a los más ricos del país y una vez que el Estado no tiene plata, recurren a ponerle impuestos a la clase media y a la clase trabajadora. El IVA es uno de los impuestos más regresivos que puede haber, porque el IVA
paga igualito el que gana el salario básico unificado como el que gana $10,000. Y las estadísticas nos han dicho que cada vez que suben el IVA, la recaudación baja. El expresidente Rafael Correa le subió el IVA después del terremoto de Manabí y Esmeraldas, con excepción de las provincias afectadas, y lo hizo de manera temporal. Y cuando subió el IVA, la recaudación bajó. ¿Por qué? Porque es lógico. Si con el salario básico unificado, con un IVA del 12%, llegas a duras penas a fin de mes, si es que te suben el IVA, no te va a alcanzar para lo que antes te alcanzaba, por lo tanto dejas de comprar. Y si dejas de comprar, los negocios dejan de vender. Y si dejan de vender, los negocios dejan de facturar. Y si dejan de facturar, el Estado deja de recopilar recursos para lo necesario. Entonces, es un impuesto regresivo. Yo no voté a favor del IVA en la primera votación, en la segunda votación tampoco voté a favor del IVA, pero sí voté a favor de las otras opciones que permitían que el Estado ecuatoriano le pida a los más ricos del país que sean los que más colaboren. 8:27, perfecto. Ahí está el pronunciamiento del asambleísta por el movimiento Construye, la abogada Ana Galarza. Gracias, asambleísta, por su espacio, por su dedicación, por explicarnos estos temas bastante importantes que la ciudadanía a veces escucha. La asamblea trabaja, pero ¿cómo aplica? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo gestionar? Ahí están estos espacios para que ustedes nos den la información requerida. Gracias, asambleísta. Que tenga excelente día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy siempre a las órdenes. Un saludo para todo el staff de Unión Radio, esperando que tengan una linda semana, que Dios les bendiga a ustedes y sus familias, y lo mismo a todos los amigos que nos acompañaron en esta entrevista, que Dios les bendiga, que si están pasando alguna dificultad puedan salir adelante y que, bueno, a lo que corresponde siempre cuenten conmigo. Gracias, asambleísta, que tenga excelente día. 8:27 por el espacio.